Hola, muy buenas. En esta hora los saludo, en este momento que me estás viendo, te saludo con la paz del Señor, con la paz del Mesías, con Jesucristo nuestro Señor, estoy diciendo. Y bueno, en este momento quiero compartir una palabra con ustedes para aquellos que no saben quién es el que habla. Mi nombre es Diego Petrone y les hablo desde la nación de Argentina, de la ciudad de Luján, y quiero dar una enseñanza de la Biblia, una palabra de Dios, porque nosotros no tenemos que ir más allá de lo que está escrito. Amén. Así dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo es el que nos enseña como perito arquitecto de la iglesia del Señor, que no tenemos que ir más allá de las Escrituras, de lo que está aquí, en la Biblia, en estos 66 libros inspirados por el Señor, que a sus autógrafos los profetas y los apóstoles nos legó para que nosotros tengamos por cierto el testimonio de Dios, lo tengamos como palabra inefable, como palabra y profecía más segura, y que hacemos bien en estar atentos como antorchas que alumbran. Esta es la palabra de la profecía, estimados oyentes, la palabra escrita de Dios por sus santos los profetas y sus apóstoles. Muy bien, no quiero extenderme mucho porque sé que a la gente no le gusta escuchar mucho tiempo, mucho menos a una persona que no es reconocida. No es mi pretensión serlo, pero aprovechando bien el tiempo y los medios masivos de comunicación, quiero compartirles una palabra, porque esto nace desde un conflicto que me llevó a la oración y inquietó mi corazón de una manera que no digo que me quitó la paz, pero la perturbó, porque salieron espíritus engañadores, dice la Escritura. ¿Para qué? Para engañar, con astucia y con artimañas del error. Es decir, que el error es un espíritu que se metió en la iglesia de Cristo. No estoy diciendo, perdónenme si ofendo, no estoy diciendo la iglesia católica romana, estoy diciendo la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella iglesia que ha nacido de una simiente incorruptible que no puede pecar. No estoy diciendo que no tropezamos nosotros los cristianos con el pecado, pero sí estoy afirmando que no vivimos en pecado, que nos hemos arrepentido, que hemos recibido el perdón, que nos hemos bautizado como evidencia de que nos hemos arrepentido, que hemos sido sumergidos en las aguas. Aleluya. Ababa Shanda Lama. Bienvenido, Espíritu Santo, Dios de la palabra. Aquellos cristianos somos los que el Señor nos limpió con su sangre y de lo viejo nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable y nos hizo una nueva creación en Cristo. A ellos
a nosotros, los cristianos, vino un espíritu de error, para decir uno entre tantos. Hay como una apostasía que salió en este tiempo diciendo que, el Señor tarda su venida, que ya desde los días de nuestros padres apostólicos, ellos estaban esperando al Mesías y enseñaban que el Señor volvía pronto, pero resulta, dicen con ironía y con astucia y con apariencia de ovejas, pero no son más que, no digo lobos rapaces, pero los demonios saben tener una apariencia de oveja aún en nosotros los creyentes, y por eso que nos engañan. Y dicen que ya, no hay que enseñar de que el Señor viene, porque Pablo a los tesalonicenses les enseñaba de que el Señor, iba a venir pronto, y resulta ser de que pasaron 2000 años aproximadamente al día de la fecha, y el Señor no ha vuelto, no ha retornado. Entonces entra la confusión. Entonces traigo la medicina. Miren lo que el apóstol Pedro nos enseña en su segunda carta, en el capítulo 3 estoy ubicado. Aleluya, aleluya, siento la presencia de su Espíritu Santo. Amados, versículo 1, dice Pedro por el Espíritu Santo: amados, esta es ya la segunda carta o epístola que les estoy escribiendo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas. Pedro está recurriendo a las palabras dichas antes incluso de él, de su tiempo, de su generación, antes dichas por los santos profetas. Y del mandamiento del Señor y Salvador, proclamado por vuestros apóstoles. No solo por los santos profetas, sino confirmado por el Señor y proclamado por los apóstoles. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, alabanza a tu nombre, Jesús, andando según sus propias concupiscencias. Discúlpenme la inspiración. Suspiré, porque es verdad, hermanos, Iglesia del Señor. Estoy en el verso 3. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Es decir, andando en la vanidad de sus pecados, en el pecado de su mente, en la vanidad de su mente. Diciendo esto, miren, hermanos, qué visión la del apóstol Pedro. Solamente por el Espíritu Santo se podía anunciar lo que hoy nosotros estamos viviendo, con un énfasis mayor a lo que en los días de Pedro estaba viviendo. Porque claro, Pedro sentía que estaban los postreros días, pero resulta ser de que eran la introducción, la dispensación de los tiempos cronológicos de lo eterno de Dios que estaba comenzando, porque Pedro había dado la introducción de la profecía de Joel, cuando en el capítulo 2, versículos 27, 28, si mal no recuerdo, empieza a decir que estos son los días que profetizó Joel, diciendo que
sobre los niños, sobre las niñas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes, sobre toda carne se derramaría el Espíritu Santo, que profetizarían, que verían visiones, que tendrían sueños. Resulta que él, en su primer sermón público, anunció que estos eran los días de Joel, los postreros. Pero ¿cómo él podía ver lo que hoy, en el año 2018, después del nacimiento de Cristo, estamos viviendo? Claro, el Espíritu Santo. Esta es la palabra que permanece para siempre. Estos cielos creados de las aguas, esta tierra, cielos y tierras pasarán. De eso vamos a hablar, porque Pedro también habla de eso en esta tarde por el Espíritu Santo en su carta. Y sigamos leyendo porque esto es lo importante. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay gente en esta generación postrera que dice, ¿dónde está su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Todo está igual. Nacen, crecen y mueren. Todo sigue igual, todo vuelve a repetirse. No hay nada nuevo debajo del cielo, dicen también. Verdad parcial. Ciertamente, dice Pedro, ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, está hablando antes de Cristo, en los días de los padres, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, de los días incluso de los días de Noé, en los días de Adán, está hablando Pedro, fueron hechos, dice, por la palabra de Dios, los cielos y la tierra que provienen, ahí está, del agua, y por el agua los cielos subsisten. Aleluya. En Génesis 1, verso 6, verso 8, está hablando Pedro en su carta. Cosas por las cuales el mundo de entonces, en los días de Noé, pereció inundado por agua. Pero los cielos y la tierra de ahora, Pedro está hablando de los cielos y la tierra de ahora, recordemos esto. Gracias, Espíritu Santo. Recordemos esto. Los cielos y la tierra de los días de Noé fueron inundados con aguas. Y el Señor le dijo a Noé que el mandamiento que le dio a Adán en la primera creación, que fructificara y se multiplicara sobre la tierra. Había un reinicio en la creación. Y en esos cielos, después de Noé, son los cielos y la tierra en que nosotros habitamos. Vale también decir, en el contexto histórico que estamos hablando, que Pedro en su carta está hablando, hoy el Espíritu Santo está hablando, que los Nefilim, los hijos de los ángeles caídos que habían concebido con las hijas de los hombres, los Nefilim, los gigantes, fueron inundados con ese diluvio, aunque también quedaron con vida algunos, porque se ven en los días de David, y en los días de David fueron exterminados. Pero presten atención a lo que Pedro nos está diciendo, no me quiero ir del ovillo. Versículo 6, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua.
pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto es lo que dice también la Escritura en el Salmo 90, versículo 4. Pedro está hablando de lo que está en las Sagradas Escrituras. Por eso que Pedro dice, recordar las palabras dichas antes por los santos profetas. Y Pedro es lo que está haciendo, recurrir a las Sagradas Escrituras, que es la antigua alianza, Génesis a Malaquías. El Señor dice, no retarda la promesa, escuchen bien, porque esta es la palabra que cancela, esta es la palabra que anula, que descalifica, que derriba, esta es la unción de la profecía que arranca, que derriba y que destruye lo falso. Que en esta generación se está oyendo, ¿a dónde está su advenimiento? Si todo sigue igual, todo sigue igual. Pero dice Pedro, el Señor no retarda la promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia ustedes que me están escuchando, hacia mí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué palabra? La palabra, vaya la redundancia, arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio de dirección, un cambio de vida, un cambio de manera de pensar. Es un nuevo comienzo. Dejar lo viejo y tomar lo nuevo de Dios. En otras palabras, dejar la vida del pecado y comenzar a vivir una vida en el Señor. Pero verso 10 dice Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán como el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella serán descubiertas, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas. ¿Qué clase de personas es necesario que sean? Y en santa y piadosa manera de vivir, Pedro está diciendo, exclamando, ¿qué clase de personas nos es necesario ser? Y que en santa y piadosa manera de vivir nos está llamando, aguardando y apresurando el advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. Es decir, se derretirán. Como pasó en los días de Noé, también va a pasar en estos días. En los días postreros que estamos viviendo. Quiero terminar. Por lo cual, amados, en tanto que aguarden estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles,
considerar la paciencia de nuestro Señor como salvación, como también nuestro amado hermano Pablo les escribió según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos y los inconstantes, ahí está, tuercen. Pedro nos está enseñando que los inconstantes y los indoctos, es decir, los que no son doctos en la palabra, los que no conocen, los que no administran las escrituras, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, amados, este es el consejo de Dios, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigan de vuestra firmeza, arrastrados por el error de los libertinos. Antes bien, creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahí voy a cerrar mis escrituras, la palabra de Dios. Solo quiero hacer una reflexión para cerrar. Yo me hago una pregunta. ¿De qué altar, de qué púlpito te estás alimentando? Lo que te enseñan con ironía, te están diciendo que no tenés que hablar del advenimiento del Señor. Porque claro, como dije en la introducción, hay hombres que dicen, y desde los días de Pedro, ¿dónde está su advenimiento? Si todo sigue igual. Hoy aún mucho más. Tenemos evidencias y señales, cumplimientos proféticos de las señales antes de su venida. Déjenme decirles que no estamos en el principio de dolores. Ya estamos en las puertas de que se manifieste el hijo del pecado o de la iniquidad, que es el anticristo. Pero antes, nadie los engañe, dice Pablo a los tesalonicenses, que el Mesías no vendrá sino antes se manifieste la apostasía y el hijo del pecado. Ya estamos viendo el espíritu del anticristo. Ya estamos viviendo la apostasía, pero en un abrir y cerrar de ojos, en un sonar de la trompeta de Dios, sonará y seremos arrebatados juntamente con el Mesías en el aire, y nos vamos a reunir con Él en el aire. Déjenme cerrar diciéndoles lo que en otro video dije. Cuando el Señor me mostró una visión el 31 y habló conmigo del mensaje que tenía que proclamar, Dios estaba hablando de los días de la eternidad, del Dios sin tiempo. Está hablando al tiempo cronos, el tiempo natural que vivimos los hombres. Tiempo. Dios estaba sujetando una palabra profética de las Sagradas Escrituras, revelándomelas en visión. Yo, apoyado en las Escrituras, recibo una visión que las Escrituras confirman. Las visiones que yo recibí
del advenimiento del Señor tienen que ver con lo profético, con el espíritu de la profecía que es Jesucristo. Y Él está mandando desde los días que Él retornó con el Padre. Desde esos días empezó el día postrero, pero porque Él quiere que nadie perezca, está demorando su advenimiento. Y está llamando a esta generación, para que se arrepientan de sus pecados, porque Él quiere perdonar el pecador. Él desea perdonar nuestros pecados, porque no quiere que nadie perezca. Él no se hizo hombre para salvar a los ángeles que habían caído, que habían sido destituidos de la gloria del Eterno. Él vino a redimir a su imagen y a su semejanza, que había caído de su gracia. Y por eso este mensaje, que en esto tenemos que alentarnos los unos a los otros en su advenimiento, que no perdamos las esperanzas, porque Él viene pronto. Termino. Él me dijo en la visión lo que yo tenía que proclamar. Y fui puesto en medio de una muchedumbre de gentes, donde violentamente yo tomo el micrófono de ese lugar y empiezo a decir: escúchenme, préstenme atención. Y la gente andaba cada uno, como dijo Pedro, hoy el Espíritu Santo, en sus propias concupiscencias, en la vanidad de la vida. Tenían oídos, sí, pero no querían oír. Préstenme atención. El Mesías, el ungido, este era el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi boca. El ungido, el Señor y el Cristo vuelve pronto. Hagan frutos, este es el mandamiento del Espíritu Santo. Vive el Señor y vive mi alma. Que este es el mandamiento del Espíritu Santo a las naciones, que hagan frutos dignos para arrepentimiento, para el perdón de sus pecados, porque el Señor no quiere que nadie perezca. Este es el mensaje que es proclamado en todas las naciones. Cuando se oiga este mensaje en todas las naciones, entonces va a venir el fin. Dios es bueno, tiene misericordia. Presten atención, arrepiéntanse, porque Dios no quiere que perezca nadie. Dejo en tu responsabilidad. Yo limpio, no soy culpable de la sangre de ustedes, porque yo he declarado la palabra de Jehová, del Señor, y no lo hago como para alivianar mi conciencia, sino por un mandamiento del Señor. Ese es el mensaje que Él puso, ese es el rollo que Él puso en mi vientre para hablar, porque lo que Él habló en visión es lo que la Sagrada Escritura me fundamenta, me apoya, me soporta, me sostiene. Que tengan el shalom del Señor, la paz, la seguridad, la salud y la prosperidad del Señor. La paz con que Cristo se manifestó a sus discípulos sea con todos ustedes. Chau, chau. Gracias por estar.